Si ya nos acompaña al otro lado de la línea, justamente Adriana García, la ingeniera Adriana García. Ella es una de las 15 asambleístas nacionales que tiene la Asamblea Nacional, valga la pena indicarlo aquello, y vamos a profundizar un poquito sobre lo que habíamos indicado. Ingeniera, buenos días, gracias por estar al sur del país, en la zona austral, en la ciudad de Cuenca. Gracias por atender esta entrevista con este medio de comunicación. Ingeniera, su saludo inicial. Buenos días, mi querido Segundo, a todos nuestros queridos amigos comunicadores y a nuestra ciudadanía de Cuenca y a todo el Ecuador que nos escucha. Perfecto. Es un gusto y un placer estar con ustedes conectada y de un poco también informar lo que está sucediendo. Muy bien, ingeniera, vamos directamente entrando en materia de entrevistas y yo quisiera preguntarle a usted, está en la mira de la Comisión de Fiscalización y usted, parte integrante de esta Comisión de Fiscalización, esta concesión de la Autoridad Portuaria de Manta a la empresa chilena Agunza. Hay 48 observaciones que realizó la Contraloría General del Estado en un examen especial. ¿Qué irregularidades se encontró en esta concesión? Es correcto. Yo pertenezco a la Comisión de Fiscalización, estoy siendo miembro, no soy parte de la directiva, soy miembro de la Comisión de Fiscalización, pero nosotros hemos sido muy enfáticos. Vamos a trabajar con honestidad, vamos a trabajar con transparencia, sin mirar rostros. Y eso lo dejé claro el día que se posicionó la directiva de la Comisión de Fiscalización. Nosotros venimos a trabajar por la ciudadanía y queremos honestidad en cada uno de los procesos. De igual manera también hemos referido que no podemos hacer caso omiso a todo ese trabajo que se realizó en la anterior administración, sin dar nombres, porque no quiero que se genere, porque somos específicamente, participamos en el partido donde trabajamos con Fernando Villavicencio. No quiero que lo relacionen con nombres, quiero que lo relacionen con la honestidad y la transparencia de quienes formamos toda la integración de este equipo de fiscalización. Asambleístas, recuérdenos por favor, si la memoria no me falla, esta concesión se dio en el año 2016, justamente en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Fue otra perla más generar esta concesión aeroportuaria de Manta en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el año 2016. Fue en ese año en donde se entrega esa concesión inicialmente. Eso es importante considerar. Dentro de los temas que también yo toqué el día que estuve en la Comisión de Fiscalización, referí que no solamente es fiscalizar 6 meses atrás, porque se escucha mucho lo de Lazo, pero se están olvidando que la corrupción ya viene de hace algunos años. Entre esto está el contrato de concesión que tiene actualmente Autoridad Portuaria de Manta, que corresponde al Estado, con la empresa chilena Agunza. Este contrato es lesivo por motivo de que está afectando los recursos de todos los ecuatorianos. Como usted puede considerar, nosotros hemos hecho una validación tomando como referencia la denuncia de la ciudadanía. En ese entorno decidimos iniciar el proceso de fiscalización. Ya comenzamos a proporcionar, a que nos soliciten información y también de igual manera nosotros solicitar información al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el MTOT, y a la Contraloría. Como usted refiere correctamente, existe ya un informe en el 2020 en el cual la Contraloría determinó 48 observaciones en las cuales aquí se evidencia que este contrato era lesivo y es lesivo para el Estado ecuatoriano. Para que usted tenga conocimiento, en los 7 años que esta empresa ha estado operando, ha generado 134 millones de ingresos totales. Y el Estado ecuatoriano solo ha recibido 4 millones específicamente. Entonces, ¿usted qué refiere? Aquí automáticamente se puede evidenciar que existe un desfase. Quien está perdiendo es el Estado ecuatoriano, por lo cual en ese momento se solicitó que se renegocie las cláusulas del contrato donde perjudica al Estado ecuatoriano. Y no lo han realizado. 7 años han pasado, el Estado sigue perdiendo, los ecuatorianos seguimos nuevamente lamentándonos de que nadie escucha estas situaciones, y en este caso Adriana García
como asambleísta nacional y parte de la Comisión de Fiscalización, y de manera independiente, porque no quiero que se entorpezca este proceso, ya inicié el proceso de fiscalizar este contrato. Asambleístas, se nos están llevando entonces la plata en sacos. Es lo que se puede observar con la información que nos han estado ya compartiendo la ciudadanía. Para que usted tenga conocimiento, el objetivo principal del contrato tienen dos aristas específicamente. Una era la carga contenerizada. Esta compañía Agunza, que se relaciona con TPM, tenía que generar que existiera carga contenerizada, 50.000 TEUs, de los cuales iban incrementando en el transcurso de los años. Pero, lamentablemente, al día de hoy ya no existen exportaciones. Usted sabe que los costos logísticos por enviar carga desde Manta hacia Guayaquil, Pozorja, son más elevados, y aún considerando que existe un riesgo de seguridad. Hoy la seguridad nos mata, y si nosotros a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, no le damos la confianza y tampoco le damos las opciones para que puedan generar un trabajo de manera correcta, sino que se favorece a un tercero, lamentablemente quien sigue perjudicado es la ciudadanía y en este caso el Estado ecuatoriano. Asambleísta, pero esta concesión la dejaron amarrando para 40 años. En el 2016, en pleno apogeo del gobierno de la Revolución Ciudadana, la concesión tiene un término bastante extenso, 40 años. Y por eso, en el 2 de diciembre del año 2021, cuando se solicita que intervenga la Comisión de Fiscalización, la empresa sale diciendo que lesionan justamente el marco jurídico, el Estado de Derecho de la norma jurídica del país, porque dice, si ya concesionamos a la Revolución Ciudadana que nos dio esta concesión por 40 años, ¿cómo es de que nos quieren cambiar las reglas del juego solamente en 4 años? Estas reglas, voy a preguntarle, señor asambleísta, es de que estas reglas se pretenden cambiar porque se estaban llevando nuevamente la plata en saquillos. Correcto. Se están llevando la plata, como usted refiere, pero lo están haciendo de una forma legal. Lo están haciendo con un contrato que fue permitido por las autoridades de turno en ese momento. De igual forma, como yo le decía a usted, otro objeto del contrato no solamente era el tema de la parte contenerizada, también es, y que ya no lo están haciendo, también es el alquiler del porcentaje que corresponde a las áreas de Autoridad Portuaria de Manta. En este caso, el 80% de las instalaciones de Autoridad Portuaria de Manta, que incluye el muelle internacional, es administrado por TPM, Agunza, y el 20% es administrado por Autoridad Portuaria de Manta, que es el muelle artesanal. Para que usted tenga una relación, en el año 2022, Agunza le entrega por alquiler de lo que corresponde en estos espacios del 80%, Autoridad Portuaria de Manta al Estado, $670,000, cuando Autoridad Portuaria de Manta, con solo el 20% de administración, genera $740,000. Es decir, el 25% de los ingresos genera Autoridad Portuaria de Manta y Agunza el 22% de los ingresos. No existe una relación correcta porque el contrato favorece en su mayor parte es a esta institución privada, Agunza. Yo he dejado muy en claro y he sido muy enfática, nosotros no nos oponemos a la alianza pública y privada. Lo que no estamos de acuerdo es que hagan contratos lesivos y que afecten al Estado ecuatoriano y por ende a los ecuatorianos. Hay otro tema que considerar, cómo dejaron de hacer el proceso de la carga contenerizada porque les interesó más mover los cargos, el tema de carga por el tema de carros, como el tema de la carga de granel, trigo específicamente, porque por cada carro promedio que se descarga en Agunza, ellos generan aproximadamente $130. El Estado ecuatoriano, Autoridad Portuaria de Manta, recibe 46 centavos, para que usted tenga conocimiento. A ese negocio le está apuntando Agunza, cuando Autoridad Portuaria de Manta, que es
genera recursos para el Estado ecuatoriano, solo recibe 46 centavos. Esa es la inequidad que existe en el contrato. Eso es lo que se va a fiscalizar y a generar acciones para que se tomen mejoras en el camino. Asambleísta, usted de seguro lo ha de haber leído bastante bien al contrato, inclusive hasta las letras pequeñitas. Yo quisiera que usted le diga al país y a quienes nos ven, ¿quién firmó ese contrato? Este contrato fue firmado por un gerente específicamente de la Revolución Ciudadana. Lamentablemente, este contrato en el 2016, que fue otorgado en este gobierno, también fue generado por la administración que en su momento ellos lo pusieron. Hay un sinnúmero de casos específicamente también en este contrato y que nosotros también queremos dejar claro. Una es la inequidad. La segunda ya entra en un proceso de ilegalidad. ¿Específicamente en qué parte? El gerente actual de Autoridad Portuaria, el ingeniero Ronald Muñoz, que realmente yo felicito la acción que él está teniendo porque ha demostrado valentía en un proceso donde han pasado algunas administraciones, algunos gerentes, y no han alzado esa voz como lo está haciendo este gerente actual. Denunció que en el contrato Agunza no puede generar ninguna acción de compra-venta a otra empresa, así sean relacionadas, durante los 10 años. Y en el caso de quererlo hacer, tienen que pedir autorización para que la autoridad portuaria valide el proceso y pueda autorizar que se realice esa compra-venta de acciones. Eso dentro de los 7 a 10 primeros años, pero no fue así. Y existe el proceso ya identificado que fue denunciado por el gerente que le refiero, el almirante Ronald Muñoz, en el cual Agunza generó compra-venta y le remite acciones o le cede acciones a Agunza España. Cuando hacen todo este proceso, automáticamente desaparece y todo vuelve a la normalidad. Y eso también se tiene que verificar. En estas denuncias que hizo el gerente, ya la empresa Agunza fue a colocar un amparo de protección en Guayaquil, ni siquiera en Manta, lo hizo en Guayaquil, y aún no han podido comparecer porque cada vez que se presentan generan solicitudes de no poder estar presente en las reuniones, presentan certificados médicos y la audiencia se cambia de fecha. Han postergado 2 audiencias. Muy bien, asambleísta, siendo más pragmáticos, y yo quisiera que usted le diga con toda la transparencia a los ciudadanos, quienes nos ven a través de estos medios de comunicación, ¿cree usted que dentro de la comisión de fiscalización, de la cual es usted parte de esta comisión de fiscalización, y que la preside una de las asambleístas correístas, que es Pamela Aguirre, y que hoy en día el correísmo se trata por todos los lados de lavarse las manos, cree que le va a dar paso en la comisión de fiscalización que generen alguna fiscalización, valga la redundancia, sobre esta concesión de la empresa chilena Agunza? Más aún cuando esta empresa adquirió o tuvo esta concesión o este negocio redondo en el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cree que Pamela Aguirre, siendo una de las más fervientes revolucionarias, manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes, va a decir, muy bien, pongamos esto en el orden del día y consideremos dentro de la comisión de fiscalización esta concesión que tiene 48 observaciones y irregularidades de la concesión de la Autoridad Aeroportuaria de Manta, y que nuevamente terminan señalándolos a los revolucionarios que se jactan de ser de manos limpias? Mi estimado licenciado Segundo, yo fui muy enfática y referí que esta fiscalización la voy a hacer como legisladora de manera independiente. También ya lo notifiqué, lo referí como ejemplo cuando estábamos hablando de casos de corrupción, donde solo comentan 6 meses hacia atrás y ya específicamente el gobierno de Lazo. Yo indiqué, tenemos que fiscalizar
años anteriores donde se demuestra corrupción, y el ejemplo está el contrato que existe actual de la concesión de la Autoridad Portuaria de Manta con la empresa Agunza, y que de manera particular yo ya había iniciado ese proceso, porque no quiero que se llegue a entorpecer cualquier acción que nos genere. Asambleísta, pero este no es el único caso. Ahí tenemos, por ejemplo, en el Aromo, la refinería del Pacífico, que se gastaron cerca de 1.531 millones de dólares en aplanar un solo terreno. Y esto es lo que pide la población, el país entero, porque no fueron recursos única y exclusivamente de Manta, sino de todos los 18.500.000 ecuatorianos que piden justicia al gastarse 1.531 millones de dólares en aplanar un terreno. ¿Qué ve? Yo le quiero preguntar a usted, porque está haciendo un trabajo muy bueno con respecto al tema de esta concesión a la empresa chilena Agunza, pero ¿qué ve también del otro lado, en donde los ecuatorianos solamente vemos aplanado un terreno y los revolucionarios ven una refinería quizás hasta funcionando? 1.531 millones de dólares que no han respondido todavía al país y que efectivamente tienen muchos señalamientos de estos revolucionarios. Cuando usted pasa por el Aromo, ¿qué es lo que ve, asambleísta? Lo que usted dice, terrenos vacíos, aplanados, pero todas estas novedades que se han existido, no solamente lo refiere a Adriana Suelta, que estamos nosotros como asambleístas, como legisladores, y siendo la voz del pueblo, pero nosotros hemos recaudado muchas solicitudes de la ciudadanía. Hemos querido nosotros no enfocarnos en temas detallados, por decirlo de esta manera, sino generalizar el proceso, porque como usted refiere, en Manabí existen muchas dolencias. Y esto también se repite en cada una de las provincias. Soy asambleísta nacional y esto me permite a mí poder canalizar lo que sucede en un lugar y sucede también en otra provincia. En este caso es en Manabí, lo que respecta a la refinería. La fiscal Diana Salazar también se ha pronunciado. Hoy escuchamos mucho de que le quieren seguir juicio político, cuando nosotros nos vamos a oponer a este proceso, porque no vamos a permitir que en un gobierno se convierta en persecución política y terminen simplemente generando impunidad a otros gobiernos en el cual se han demostrado corrupción. Voy a poner otro ejemplo, uno que he escuchado mucho porque también he tenido conversaciones con ciudadanos de Cuenca, y es lo que respecta a los radares. Coincide el criterio de radares en Cuenca y coincide el criterio de radares en otras provincias como Manabí. Entonces existe un factor común. Eso significa que cuando escuchamos a la ciudadanía nosotros podemos proponer, y en las mesas técnicas de fiscalización, cuando se empezó a armar el plan de fiscalización que vamos a llevar, solicité que se pueda fiscalizar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque esto también es otra solicitud de la ciudadanía. Vías en mal estado, tienen que confirmar y darnos toda la información referente a sus construcciones y de manera general. Están los radares, todo lo que refiere a los radares, las concesiones que se están dando en los puertos, porque el puerto del contrato de concesión de Autoridad Portuaria de Manta termina siendo un ejemplo en lo que puede estar sucediendo en los otros contratos. Y de esta manera nosotros podamos demostrar a la ciudadanía que no solamente son palabras. Adicional, el Ecuador no tiene recursos. Eso nos ha dicho el presidente en varias de sus comunicaciones. Pero si empezamos a fiscalizar y esos contratos terminan siendo renegociados, y en el caso que corresponda, si es que legalmente esto aplica, finaliza el contrato, van a generar los recursos que el Ecuador necesita. Vamos a poder nuevamente a volver a tener una esperanza real de que esos recursos sean administrados correctamente y regrese a la ciudadanía las obras, la parte médica, la salud, que hoy día también es otro factor de fiscalización, y también consta en la lista
del plan de fiscalización que nosotros vamos a realizar. Asambleísta Adriana García, usted tocó un tema muy importante que es para los cuencanos y que no se ha transparentado justamente la información sobre cuánto va a tener que pagar la ciudad de Cuenca por una propuesta de campaña del actual alcalde de la ciudad de Cuenca, que es bajarse el tema de los radares, eliminación de los radares, técnicamente son conocidos como los fotosensores. ¿Usted le va a fiscalizar al alcalde de la ciudad de Cuenca, Cristian Zamora, por este tema de los radares? A ver, se concesionaron aquí igualmente una empresa, se adjudicó este tema de los radares, ¿no? Technology Móvil. No funcionó mucho, pero ya dice que han llegado a un mutuo acuerdo y la ciudad de Cuenca tiene que pagar cerca de 6 millones o 7 millones de dólares a una empresa que no ha trabajado ni siquiera 1 año y medio y se lleva tremendo botín. Entonces aquí me queda preguntarle a usted, ¿va a fiscalizar esos recursos públicos que no ha dicho nada el señor alcalde de la ciudad de Cuenca sobre lo que tiene que pagar a una empresa que puso radares en Cuenca y hoy en día ya no funcionan, pero todo esto se enmarca en una propuesta de campaña del mismo señor alcalde de la ciudad de Cuenca y que termina costándole esto una cuantiosa cantidad de dinero a los cuencanos que bien se lo hubiese podido utilizar para obras de alcantarillado, agua potable y vialidad? ¿Le va a fiscalizar usted, asambleísta? Estuve escuchando a la ciudadanía referente a esta situación que se presentó. En campaña nosotros podemos proponer todo lo que la ciudadanía necesita, pero tienen que buscar la forma viable en el cual no afecte los recursos también del Estado. Entendía que en esta propuesta ellos habían hecho este análisis en el cual no iba la ciudad de Cuenca generar ningún recurso o tener que indemnizar a nadie. Estuve revisando y hay una palabra que ellos le llaman liquidación. Por liquidación se va a asumir, pero no refieren los valores específicamente en liquidación. Eso después que ya estaban hablando de un firme, que ya con el cargo como alcalde. Yo felicito cuando en este caso los postulantes, sea cual sea la dignidad, escucha a la ciudadanía y esas propuestas las llevan, pero yo quiero que sean transparentes en lo que proponen. Ahora, como le expliqué a usted, fiscalizar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos va a llevar a poder fiscalizar algunas provincias que se encuentran en similares condiciones. Y esto nosotros tenemos que llevarlo y levantar toda la información y poderla poner en la mesa de fiscalización, porque lo que nosotros no queremos es que decisiones no correctamente analizadas y tomadas de manera consecuentes con lo que va a pasar afecten a la ciudadanía. Muy bien, dentro de este tema de fiscalización y que usted señala, está en su agenda la ciudad de Cuenca también, entiendo por ese lado. Nosotros vamos a considerar todas las provincias, estamos escuchando lo que existe y es el factor común. En Manabí existe el factor común que coincide con Cuenca, radares. Hay que analizar, hay que verificar si se comporta igual mismo proveedor, si se comporta igual mismas acciones. En Manta el alcalde que ya no está, lamentablemente el abogado Agustín Intriago, también hizo esa propuesta de campaña. Y cuando él inició su proceso, la ciudadanía le pedía que eliminara lo que corresponde al contrato de radares porque seguían afectando el bolsillo de los ciudadanos. Porque los radares no estaban bien calibrados, porque los radares no tenían la parte técnica. Pero, ¿qué justificó él? Que no podía porque a la ciudad le costaba 9 millones. Muy bien. Entonces, la ciudadanía en ese entonces le pidió al alcalde que por favor revisara la parte técnica, porque que sea más visible el lugar donde iban a generar, porque los radares no tenían un visor, que colocaran un visor, es decir, acciones para que no afecten ninguna de las partes, y el Estado, como usted lo dice, si no tiene recursos, tampoco tenga que indemnizar por malas decisiones. Yo felicito
a todos los ciudadanos en la acción que se encuentren, sea en el cargo que se encuentren, sean alcaldes, sean prefectos, sean asambleístas, cuando escuchen a la ciudadanía y cumplen, pero eso sí, cumplen tomando en consideración qué es lo que le va a causar al Estado ecuatoriano. Porque usted no puede tomar decisiones perjudicando al Estado y después diciendo fue lo que la ciudadanía me pidió. Asambleísta, sí hay un tema bastante importante que yo me permito poner en consideración a usted. Siempre en campaña siempre se dicen, les están metiendo la mano al bolsillo de los ciudadanos y todo eso. Y yo hago aquí una reflexión, abro paréntesis. ¿Acaso no se les golpea a los ciudadanos que habitan en determinada jurisdicción, sea esto en Cuenca, en Manabí, en donde existan los radares y todo eso, cuando es un gobierno autónomo descentralizado quien debe de pagar una millonaria cantidad de dinero para que ya no funcionen estos radares? ¿Acaso no resulta lo mismo esta situación? Porque al fin y al cabo los ingresos que van a las arcas municipales salen de los mismos ciudadanos. Entonces, ¿cómo es posible que se trate de poner estos eufemismos y tratar de marear a la gente, decir, a ver, les golpean al bolsillo de todos los ciudadanos con estos fotosensores? Entonces, nosotros hacemos una campaña populista en tiempo electoral y al fin y al cabo termina pagando el mismo municipio para que se retiren estos radares. ¿No resulta lo mismo, asambleísta? Se disfraza la acción de diferentes maneras. ¿Cómo usted refiere? Un corto tiempo de periodo, quien termina siendo beneficiario es en este caso, por lo que estamos escuchando, termina siendo el proveedor. ¿Cuánto es lo que recaudaba el municipio por la parte que específicamente era la multa por cobro de excesos de velocidad y que generaban los radares? Ahora, nosotros queremos que no solamente exista la multa para que el ciudadano quiera también cumplir una acción. Entiendo que todo el país tiene que concientizar, capacitar, porque esa es la principal función. La segunda, cuando ya entran a un proceso de colocar radares, como usted lo refiere, tiene que existir un informe técnico, los lugares donde van a ser colocados, para que no generen tampoco esas multas y que ese proceso que van a hacer sea correcto y el contrato no termine siendo lesivo para la ciudadanía, porque usted sabe que lamentablemente, y esto pasa y es una situación que se repite en cada una de las provincias, los políticos no terminan siendo siempre honestos, piensan en sus beneficios particulares y no en el beneficio de la ciudadanía. Muy bien. Yo he estado luchando y esto lo he estado conversando en la asamblea con las distintas líneas políticas, que por favor ya llegamos a la asamblea y no empecemos a trabajar de forma partidista, lo hagamos con la camiseta de los ecuatorianos, la camiseta del Ecuador, que quien proponga una idea y un proyecto de ley y que sea favorable para los ecuatorianos, que promuevan el apoyo, más no el rechazar por quien venga, pero eso sí, sustentado y que realmente tenga la validez y la permanencia en el tiempo. Muy bien. Asambleísta, tengo contados minutos y le pido cordialmente que me ayude con respuestas cortas. ¿La comisión de fiscalización a la cual usted se debe no va a ser una comisión de la impunidad? No lo voy a permitir. De mi parte no lo voy a permitir. Y si mi voto no genera peso en esa comisión, mi voz y ustedes en cámaras van a generar la información con la gente y el peso lo va a tener la ciudadanía. Perfecto. Otro asunto finalmente, juicio político a Guillermo Lasso, ya vimos cómo se terminó esto en el día de ayer en la Asamblea Nacional, pero ¿cómo usted considera el gobierno del señor Guillermo Lasso cuando nos deja un bestseller de 900 días, un bestseller en donde dice muchas bondades y sin embargo el pueblo ecuatoriano lo sigue señalando como el segundo gobierno desastroso que tuvo el país? Ayer hablaban del único gobierno, el primer gobierno de la historia que está así, y yo realmente estoy consciente de que no es el único. Ya hemos tenido gobiernos desastrosos.
Por eso confiamos en el siguiente que nos vende los mejores sueños. Creo que el gobierno de Guillermo Lasso ha sido uno de los peores gobiernos. La ciudadanía confió, le dio el apoyo, inclusive nosotros, a pesar de que no éramos partidarios de esa lista, nos pusimos los zapatos rojos porque creíamos que era el momento del cambio para que no regresen los mismos de siempre, y tampoco la impunidad. Pero nos falló. Asambleísta, muchas gracias. Nos falló porque terminó pactando con los mismos. Perfecto. Terminó pactando con los mismos. Se me quedó. Muchas gracias, asambleísta. Se me acabó el tiempo. Siempre vamos a estar en contacto con usted. Muchas gracias. Gracias a la ciudadanía, y quiero que tengan presente que Adriana García no se va a prestar ni para impunidad, ni persecución política, ni tampoco se va a permitir que los recursos de los ecuatorianos y los sueños de los ecuatorianos terminen siendo perjudicados por quienes hoy día administran, tanto el gobierno como la Asamblea Nacional. Perfecto. Gracias, asambleísta Adriana García. Ha sido un gusto justamente poderle entrevistar a una de las personas que está integrando la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ha sido bastante clara, ha sido bastante contundente en este caso. Su voto no va a ser para generar ni impunidad ni persecución.